Dios te bendiga, iglesia. Damos gracias a Dios, amén, porque nuevamente nos da la oportunidad de estar aquí juntos, amén, usted en su hogar y nosotros aquí en el nuestro. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, amén. Así que bienvenidos cada uno de ustedes que ya está en sintonía, cada uno de ustedes que siempre está atento, amén, a la notificación cuando ya Templo de Benecer está en vivo. Gracias por sus vidas, gracias por ese corazón dispuesto. Amén, sabemos que en ocasiones no todos pueden estar, amén, pero igual damos gracias a Dios, hermanos, porque por medio de estas transmisiones, ahorita unos están en vivo, pero después otros pueden escucharlo y damos gracias a Dios por ello, amén, porque yo soy un hermano de los que me gusta regresarme a los audios, amén, y estar apuntando y algo que no entendí lo vuelvo a regresar para poder escucharlo de nuevo, así que es una grande bendición, hermanos, que podemos ser parte de esas transmisiones, así que damos gracias a Dios por ello. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para empezar en la palabra de Dios, amén. Sabemos que los jueves estamos directamente a la palabra de Dios, hermanos. Esa palabra la cual es viva, es eficaz y nos ayuda para que nosotros podamos seguir creciendo en entendimiento de su palabra, amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das nuevamente de estar aquí, Señor. Gracias porque das el privilegio, Señor, de compartir el consejo de tu palabra. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor Padre, nos has mantenido con bien, Señor. Estamos bien, nos fortaleces y nos ayudas, Señor Padre, para poder ser parte, Señor, de este ministerio, Señor, de este llamado, Señor Padre, que usted ha puesto en nuestras manos. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está en sintonía en este momento, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias aún por los que se irán conectando, Señor. Y gracias por los que escucharán después de que esta grabación termine, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor Padre Santo, y tú arreglas todas las cosas, Señor Padre, para que sigan funcionando, Señor. Y podamos, Señor Padre, compartir tu palabra, Señor. Tu pueblo, Señor, atento, Señor Padre Santo, para que juntos, Señor, podamos seguir creciendo en tu palabra, Señor. Gracias por ello, Señor. En esta hora estamos en tus preciosas manos. Sea usted aclarando nuestras mentes, Señor, ayudándonos a enfocarnos, Señor, en este tiempo, Señor Padre, lograr cada minuto, Señor Padre Santo, y que nuestro corazón, Señor, esté receptible, Señor, para recibir tu palabra. No solamente, Señor, escucharla, Señor, sino meditar en ella, Señor Padre, estudiarla, Señor, y poder, Señor, en su tiempo, Señor, ponerla por práctica, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos aquí nuevamente con la palabra de Dios, amén. Un privilegio que nos es cuando el Señor nos llama, hermanos, a compartir su palabra, el consejo de la palabra, amén. ¿Por qué el consejo, hermanos? Porque a través de ella podemos hallar la sabiduría que necesitamos, la sabiduría que nos ayuda para que nosotros podamos seguir creciendo, hermanos, para que nosotros podamos seguir firmes más que nada, amén. Porque podemos crecer en entendimiento, amén, pero la firmeza viene acompañado de ese crecimiento, amén. Necesitamos estar firmes en lo que estamos entendiendo, en lo que estamos conociendo, en lo que estamos recibiendo, para que en el momento que se necesite podemos nosotros aplicarlo, amén. Así que la firmeza en nuestra fe tiene mucho que ver con el conocimiento de su palabra, amén. Así que en esta hora, mi hermano, vamos a abrir la Biblia, esa espada, hermanos, que nos ayuda a nosotros, el instrumento, la guía que nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, amén. Todo siempre, hermanos, conforme a la palabra de Dios, que nos ayuda a que nosotros podamos entenderla, amén, y saber que viene de la boca de Dios, amén, que hemos sabido, hermanos, hemos aprendido que el autor principal de esta palabra, mi hermano, es nuestro Dios. Desde Génesis, Apocalipsis, Él es el autor de esta palabra y por ella es viva, hermanos, y es eficaz, es real para cada uno de nosotros, amén. En esta hora, mi hermano, vamos a abrir nuestra palabra en Génesis 18. Amén. Génesis es el principio, amén, es el primer libro de la Biblia, amén. Génesis 18, amén. Y es importante, mi hermano, que cada vez que nosotros escuchemos una enseñanza, amén, podamos nosotros, por medio de su palabra, amén, saber que es real y que la palabra que uno habla no es nuestra opinión, lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios nos dice a través de ella, amén. Así que Génesis 18, versículo 14, amén. Génesis 18,
que el 18, mi hermano, es el capítulo, que es el número más grande que viene en la Biblia. Si tú tienes una Biblia y apenas estás aprendiendo a usarla, amén, el Génesis es el primer libro de la Biblia, amén, y el capítulo es lo que primero se dice, Génesis 18, versículo, que es el número más pequeño, 14. Así que vamos a leer, hermanos, y dice la palabra de Dios, dando honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Amén. Es una pregunta que empieza este versículo. Amén. La primera parte de este versículo dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Amén. Una pregunta que cada uno de nosotros nos podemos hacer. Amén. Y es importante que en ocasiones nosotros nos la hagamos. ¿Por qué? Porque enfrentamos dificultades. Amén. Dificultades en nuestro día, dificultades en nuestra familia, en nuestras amistades, o todo lo que está pasando alrededor del mundo, mi hermano. Es una pregunta muy importante que nosotros como hijos de Dios, hermanos, nos hacemos en esta noche. Amén. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Amén. Ahora, mi hermano, para Dios no hay nada difícil, amén. Difícil, hermano, significa que se hace con esfuerzo o mucho trabajo o con mucha inteligencia, una inteligencia especial. Pero sabemos que esas son características que usted y yo pudiéramos buscar, amén, para nosotros saber que para nosotros como hijos de Dios, hermanos, en Dios todo es posible, amén. Para nosotros podemos calificarnos con estas características, pero nuestro Dios no las necesita, amén. Nuestro Dios no necesita trabajar tanto, nuestro Dios no necesita llegar a una inteligencia, a un límite de inteligencia para poder lograr las cosas. Nuestro Dios no necesita de un esfuerzo para lograr cualquier cosa, amén. Él no necesita nada de eso, amén. Es por eso que nosotros tenemos que entender, mi hermano, que Dios, no hay nada difícil para Dios, amén. Entonces vamos a ver, hermanos, en esta hora vamos a estar en este libro, amén, en Génesis, capítulo 18, vamos a estar predicando de esta palabra, y es necesario que nosotros, hermanos, abramos nuestros oídos, amén. La palabra de Dios nos dice, mi hermano, en Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Nuestra fe va a crecer, mis hermanos, conforme nosotros vamos escuchando la palabra de Dios, amén. Otra manera que nosotros crecemos en fe, mi hermano, es cuando leemos la escritura. En lo personal siempre me ha gustado leer, mi hermano, pero leer en voz alta. De alguna manera, para mí el leer en voz alta me ayuda a entender un poco más lo que estoy leyendo. De esa manera, de igual manera, cuando estamos leyendo la palabra, mi hermano, nuestra fe va aumentando, porque es palabra de Dios que nos alimenta esa vida, esa esperanza que nosotros necesitamos día con día. Y es por eso que a través de esta palabra hoy, mi hermano, nuestra fe tiene que aumentar, amén. Nuestra fe se tiene que aumentar, porque Dios es un Dios de esperanza, es un Dios que nos ayuda a que nosotros estemos avanzando en la fe y no estancarnos en la duda, amén. No estancarnos, hermanos, en lo que está pasando, sino en la esperanza de que Dios va a hacer algo en la situación que estamos enfrentando. ¿Habrá algo difícil para Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, leemos aquí en Génesis 18, en la parte que nos dice, hermanos, el emboscado que le llamamos nosotros, dice promesa del nacimiento de Isaac. Eso viene arriba del comienzo del capítulo 18. Y eso te indica de lo que va a tratar el capítulo. Amén, para que tú sepas más o menos de qué va a hablar. Cuando esta pregunta se hacía, antes de que se hiciera esta pregunta, en el versículo 14, estamos viendo, mi hermano, dice que dice en el versículo 1 en adelante, mi hermano, que vinieron estos hombres a Abraham. Amén, vinieron estos hombres a Abraham y ellos estaban hablando con él, hermanos. Y vemos en el versículo 9 que estos mismos hombres que llegaron, después de que Abraham habla con ellos, amén, y se quedan ellos a comer ahí con él, él en el capítulo 9, amén, ahora estamos en el capítulo 9, yo les acabo de dar un resumen de lo que inicia este capítulo, pero en el versículo 9, mi hermano, dicen estos hombres y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Amén. Ahora el versículo 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo.
y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Estos hombres, hermanos, estaban dando un anuncio de parte de Dios. Estos hombres, hermanos, estaban diciendo que Sara iba a dar un hijo. Amén. Sara iba a dar un hijo. Ahora, podemos ver claramente que mientras que estos hombres estaban con Abraham, amén, Sara estaba escuchando detrás. Amén. Esto ellos lo sabían desde un principio. Amén. Que Sara estaba escuchando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el versículo 12, amén, vemos en el versículo 12, mi hermano, dice: se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Amén. Fíjense nada más. Estos hombres están anunciándole a Abraham, mi hermano, que Sara le dará un hijo. ¿Y qué es lo que hace Sara? Ella se ríe. Amén. Ella se ríe entre sí. Ella se ríe entre sí, hermanos, diciendo: después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Amén. Entonces vemos nosotros, hermanos, que qué es lo que pasa en ocasiones cuando a nosotros se nos dice algo que es increíble. Amén. Se nos dice algo que a lo mejor no lo creemos en el momento, lo estamos dudando, no creemos a la persona que nos lo está diciendo, y en nuestra mente, amén, aquí dice entre sí. Sara se rió entre sí. Amén. Ella pensando que nadie estaba escuchando, que nadie estaba alrededor, amén, se ríe. Ahora, en el capítulo antes de este 18, hermanos, en Génesis 17, fíjense nada más. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón. Amén. Abraham mismo, Jehová, le está dando la noticia que Sara le dará un hijo. Y usted puede leer el capítulo, los versículos más adelante para que usted sepa. Amén. Pero cuando Abraham, hermano, recibe la noticia de que Sara le dará un hijo, que él tendrá una descendencia, ¿qué es lo que pasa? Él se postra. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón. Se nos ha enseñado, mi hermano, que en nuestro corazón son los pensamientos. Amén. Nada más imagínense, hermano, él se postró en su rostro, que postrarse en el rostro, hermano, es aún todavía un acto de reverencia a nuestro Dios. Amén. Y solamente a nuestro Dios nos postramos. Amén. A ninguna otra cosa nos vamos a postrar, sino a nuestro Dios. Amén. Porque si nosotros nos inclinamos a otra estatua, nos inclinamos a otras personas, entonces estamos quebrando los mandamientos de Dios. Él nos dice que no nos vamos a inclinar a nada, amén, más que a nuestro Dios. Y aquí, hermanos, me llama a mí la atención que Abraham se postró, amén, sobre su rostro, un acto de reverencia, porque sabía que quien le estaba hablando era Jehová. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de que Jehová le está diciendo, amén, que Sara le dará un hijo, él en su pensamiento se ríe. Amén. La misma acción que tiene Sara cuando ella escucha que estos varones le vuelven a mencionar a Abraham que Sara tendrá un hijo. Los dos se rieron en su corazón. En su pensamiento ellos pusieron algo enfrente de lo que Dios estaba diciendo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que dice Abraham? Cuando él se ríe y dijo en su corazón, en su pensamiento, él dice: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Hermano, nos damos cuenta que las acciones de ellos como matrimonio, como pareja, son las mismas. Amén. Ellos se están enfocando en la situación en la que ellos están y no en lo que Dios mismo está diciendo. Si nosotros, hermanos, leemos los versículos antes de los de Abraham, hermanos, nos damos cuenta que Dios, fíjese, el versículo 15 de capítulo 17:15 dice: dijo también Dios a Abraham. ¿Quién le dijo a Abraham? Dios le dijo a Abraham. Amén. Es Dios hablando con Abraham. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más Sara su nombre. Amén.
Dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, en su pensamiento, yo estoy muy viejo, ¿cómo es que esto va a pasar? Amén. Y dice, ¿cómo es que mi esposa, si de igual manera ya de 90 años iba a concebir? Amén. Dios le está dando la palabra de que esto va a suceder. Ahora nos vamos al capítulo 18. Amén. Al capítulo 18 vemos, mi hermano, en el versículo 11. Dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya las costumbres de las mujeres. Amén. El enfoque de Abraham y de Sara era su vejez. Amén. El enfoque de los dos era su vejez. Ellos no, en el momento no podían ellos creer la palabra que se les estaba dando, porque ellos podían verse uno al otro de que ya eran grandes de edad, avanzados de edad. Amén. Y para acabarla, Saraí, hermano, Sara dice, ya la costumbre de la mujer se había parado. Amén. Lo que nos pasa a nosotros las mujeres mes tras mes, lo que nos ayuda a nosotros a concebir, para Sara ya no existía por la avanzada de edad que ella estaba. En la mente de Sara y de Abraham ya no se podía, amén, ya no se podía concebir un hijo. Amén. Ellos se enfocaban, hermanos, en lo que no se podía, en lo que estaban viendo. Amén. Ahora, últimamente, mi hermano, la palabra de Dios nos lleva a que nosotros no perdamos ese enfoque. ¿Por qué? Porque como humanos tendemos a hacerlo. Agarramos vuelo, amén, agarramos el ánimo porque escuchamos una palabra de gozo, una palabra de ánimo, una palabra que nos levanta, pero de repente, mi hermano, a lo mejor pasa un día, pasan dos, algo se escucha, algo miramos y haz de cuenta que lo que se oyó ya no nos acordamos. Amén. Y entonces el enfoque se mueve a la situación, a lo que estoy viendo, a lo que escuché y no a lo que Dios ya nos ha dicho. Amén. A mí me sorprende, mi hermano, que mismo Dios es el que viene a Abraham y le dice que Sara le va a dar un hijo. Y él se ríe. Ahora, fíjense nada más lo que hace Abraham. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, hermanos, es que dice que él se postró y su rostro, hermanos, se postró y su rostro lo bajó en reverencia porque sabía que Dios le estaba hablando, pero aún en su corazón estaba la duda de lo que Dios estaba diciendo. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones usted y yo estamos orando a Dios. En ocasiones usted y yo, hermanos, estamos en esa relación con el Señor, en esa intimidad con Dios. Pero como nos ha enseñado de igual manera nuestra hermana Hilda, mi hermano, el Señor conoce cada detalle de nuestro corazón, de nuestra mente. Él conoce todas las cosas y aún postrados en el Señor, hermanos, en esa relación, platicando con el Señor, hay duda en nuestro corazón. Amén. A mí me llamó eso la atención porque después de que Dios viene a Abraham y le dice que va a tener Sara un hijo, él se postró. Él se postró, su rostro en tierra, y es cuando se ríe. Amén. Él se ríe, mi hermano, y dice, y dijo en su corazón, en su pensamiento, hubo la pregunta. Amén. ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? Amén. Postrado. Es él dando reverencia a Dios. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Amén. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, aprender a través de este consejo que no debemos de dudar. Amén. No debemos de dudar, sino que creer lo que Dios nos está diciendo. Pero también, hermanos, vemos que hombres de fe, que son llamados a ser hombres de fe, fueron aprendiendo a aumentar su fe. Amén. Entonces es lo que nosotros hacemos todos los días. Tiene que aumentar nuestra fe para llegar, hermanos, a agradar al Señor como Él nos lo pide. Entonces vemos, hermanos,
que los dos estaban enfocados en la vejez que ellos tenían, y sobre todo que Sara ya como mujer no podía concebir. Amén. Ellos estaban enfocándose en eso. Entonces vemos, hermanos, en el 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham. Amén. Fíjense nada más, hermanos. En el 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Quién le dijo a Abraham, hermanos? Podemos ver en el versículo antes, en el 12, que Sara se rió. Dice, después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? O sea, yo me pondría muy contenta si esto podría pasar, pero mi esposo también ya es muy viejo. ¿Cómo es que esto va a pasar? Amén. Esto es lo que pasa en el versículo 12. Y en el 13, hermanos, ¿qué nos damos cuenta? Entonces Jehová dijo a Abraham. Nuevamente es el mismo Dios hablando a Abraham. Amén. Él es el que está hablando, hermanos. El Todopoderoso estaba hablando con Abraham. Amén. Dice el versículo 1, hermanos, dice, después le apareció Jehová en el Sinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Amén. Fíjense, hermanos, estamos dándonos cuenta que es Jehová, hermanos, que envió a sus mensajeros a hablarle a Abraham. Es Jehová hablándole nuevamente. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones, hermanos, y lo digo por experiencia, amén, cuando uno siente que Dios habla en nuestras vidas, yo soy una de las personas que le pido, como lo hemos dicho, el pastor también lo ha dicho, hermanos, que yo necesito rueditas y palitos para saber que es Él el que me está hablando, para yo no equivocarme, pero es con el temor de que no sea yo, hermanos, sino que sea Dios. Amén. Y aquí puedo ver, hermanos, que el Señor sabía que era necesario que Abraham creyera que Él estaba hablando y que Él le iba a dar un hijo. Amén. Que Él le iba a dar un hijo, no de la esclava, sino de Sara. Amén. Y entonces aquí en el versículo 3, hermanos, nos damos cuenta que es Jehová nuevamente anunciando, amén, nuevamente anunciando de que Sara le va a dar un hijo. Amén. Entonces vemos, hermanos, que el Señor Él sabe, hermanos, cómo nos sentimos. Yo me imagino, amén, metiéndome en el personaje, yo me imagino que en el capítulo 17, cuando Abraham recibió la palabra y él se postra, amén, su rostro a tierra, honrando a Dios, amén, pero en su pensamiento está él teniendo esas dudas, esas cuestiones. El Señor sabía que él necesitaba escuchar nuevamente, amén, como nosotros en ocasiones. Y le vuelvo a repetir, yo soy una persona que en ocasiones, en muchas de las ocasiones, yo necesito que Dios en el momento me diga que sí es Él para yo poder darle, amén, siempre con el temor, hermanos, de obedecerle a Él y no a mi carne. Amén. Entonces yo me imagino que Dios está actuando de esta manera aquí. Amén. Porque esto lo vemos en Abraham en el capítulo 17, y en el capítulo 18 viene el Señor nuevamente a decirle. Pero fíjense, ahora esta palabra, mi hermano, no era exclusivamente para Abraham. Abraham necesitaba escucharla, pero Dios sabía que Sara estaba detrás de la tienda escuchando lo que estos hombres de Dios, amén, porque fueron enviados por Dios, la voz de Dios a través de ellos, para anunciar que ella tendría un hijo. Amén. Ellos sabían que ella estaba detrás de la tienda escuchando. Amén. Entonces vemos, hermanos, que el Señor vuelve a hablar. Amén. ¿Habrá algo difícil para Dios? Es la pregunta que nos hacemos esta noche, mi hermano. Tú que me estás escuchando, ¿habrá algo difícil para Dios? Amén. No hay nada difícil para nuestro Dios, hermanos. No importa lo que nosotros estemos pasando. Amén. Ahora, fíjense, hermanos, la traducción lenguaje actual dice: ¿hay algo que yo no pueda hacer? Amén. Aquí nos vuelve a reafirmar, hermanos, que era mismo Dios, Jehová de los ejércitos, estaba delante de Abraham anunciando nuevamente que Sara iba a tener un hijo. Amén. Él estaba anunciando, y me encantó, mi hermano, que dice esta traducción: hay algo que yo no pueda hacer. Amén. En la circunstancia que tú estés enfrentando, si te haces esa pregunta, amén, como si Dios estuviera delante de ti en ese momento,
Amén. Recuerden que al principio decíamos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y hoy estamos escuchando palabra de Dios. Y yo sé que no es una casualidad que Dios esté hablando de esta manera en esta noche. ¿Por qué? Porque hay muchos de nosotros, hermano, incluso algunos que están escuchando en esta noche, que necesitan saber que no hay nada imposible para Dios. No hay ninguna cosa difícil para Dios, por más difícil que para nosotros se nos haga. Amén. La palabra de Dios nos enseña en los evangelios, el evangelio de Lucas, no recuerdo ahorita los versículos, hermanos, pero dice que para lo que al hombre le es imposible, para Dios no lo es. Y tú necesitas escuchar esto esta noche, amén, para que nuestra fe aumente y no se mantenga, hermanos, abajo por la noticia que escuchamos, por lo que estoy viendo, por lo que estamos viviendo, amén. Esto cada día va más, hermanos. Me llegan a mí textos de cuánta gente más está contagiada en este lugar, en otro lugar. Es mucho lo que se está oyendo, amén, pero para Dios no hay algo difícil. Para Dios, hermanos, para lo que al hombre le es imposible, para Dios no lo es. Y es necesario que usted y yo hoy lo escuchemos nuevamente, amén. Que no nos cansemos de escuchar de ese Dios que es todopoderoso, mi hermano, y que si nosotros necesitamos volverlo a escuchar, Él se acerca nuevamente a decírnoslo, porque Él nos conoce. Él conoce nuestro pensamiento, así como Abraham, hermano, en su corazón. Amén. Él estaba pensando, yo ya estoy muy viejo, y Sara también. Amén, en su corazón él lo estaba pensando, pero Dios, siendo Dios, él lo estaba escuchando. Así como Sara estaba detrás de la tienda y entre sí, amén, entre sí, ella se rió como diciendo, ¿qué es lo que estás diciendo? Esto es una locura, como yo tener un hijo a esta edad. O sea, mi esposo ya está bien viejo y vamos a tener un hijo. ¿De qué estás hablando? Y como dirían los jóvenes, hermanos, whatever, o sea, no lo creo. Amén. Dios sabía lo que había en el corazón de cada uno. Y es por eso que Él, conociéndonos a nosotros, nuevamente nos vuelve a decir, hermanos, ¿habrá algo difícil para mí? Es lo que Dios nos habla en esta noche. Ahora, mi hermano, fíjense nada más el que está hablando. El que habla, hermanos, en el tiempo de Abraham es el mismo que habla en el tiempo de nosotros. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1:8? Amén. Apocalipsis 1:8, hermanos, una palabra poderosa que cada uno de nosotros tenemos que tener en el corazón, hermanos. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso habla en esta noche. Amén. El Todopoderoso nos habla esta noche a usted y a mí. El Todopoderoso estaba hablándole a Abraham. Amén. Dice el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, Jehová de los ejércitos, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era, mi hermano, el que ha de venir, el Todopoderoso, es el que estaba hablando en ese tiempo delante de Abraham, diciendo que iba a tener un hijo, y es el que nos habla a ti y a mí en esta hora. El Todopoderoso nos está hablando en esta hora. Amén. Él es el que habla, mi hermano, porque su palabra es la que estamos nosotros leyendo en esta hora. Amén. Y es por eso que te animo a que tú, cuando estés escuchando, hermanos, no solamente las predicaciones de Templo Ebenecer, sino que estés escuchando estudios de otras personas, que siempre tengas la Biblia. Amén. Ten la Biblia en la mano para que tú puedas confirmar lo que se está leyendo. Amén. Para que tú puedas saber que es de la Biblia que se está leyendo y tú puedas entender lo que Dios está diciendo. Amén. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios en realidad es para que nosotros podamos avanzar. En ocasiones la palabra de Dios nos habla fuerte. Amén, nos habla fuerte, pero de igual manera es para que nosotros avancemos en la fe, en mantenernos firmes en el Señor. Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, dice vamos a ver, hermanos, cómo el Señor nos enseña a través de su palabra que no hay nada difícil para Él. Amén. Nada hay difícil para Dios. Y vemos en el emboscado, hermanos, cuando leíamos estos versículos, que dice la promesa.
Amén. Promesa del nacimiento de Isaac. Ahora, esta promesa se le estaba dando a Abraham para que él pudiera creer, hermanos, que aunque esta Sara era estéril en aquel tiempo, tardó tanto para dar a luz, pero llegó un momento en el que Dios viene a Abraham y le da la palabra de que él va a tener una descendencia. Amén, esa descendencia que las podría contar como la arena del mar, hermanos. Aquí va a ser muchos, no por el hijo de la esclava, amén, sino por Sara, su esposa. Amén. Y él viene a recordarle, él viene a decirle nuevamente, porque era necesario que él le volviera a escuchar. Pero les vuelvo a repetir, esta vez era para que Sara, su esposa, escuchara la promesa. Amén. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque podemos nosotros, hermanos, en ocasiones se nos da una promesa a nosotros o se nos da una palabra a nosotros, y en ocasiones vamos y lo compartimos a alguien y la otra persona como que: estás loca, Dios no habla así, o Dios no lo puede hacer así, o no. O sea, no te cree. Amén. Entonces viene Dios nuevamente para confirmarte a ti de lo que Él está diciendo es real. Amén. Pero para que la otra persona también escuche que lo que te compartió venía directamente de Dios y no del hombre. Amén. ¿A cuánto nos ha tocado así, hermanos? Suena locura, pero es cierto. Amén. Pero cuando uno tiene esa convicción de que es Dios, hermanos, nadie te mueve de lo que Dios ha dicho para ti. Amén. Nadie te puede mover porque la convicción es entre tú y Dios. Amén. Entonces vemos, hermanos, que las promesas de Dios son reales. Amén. Las promesas de Dios son reales. Y así como aquí estamos hablando de la promesa que se le está haciendo a Abraham, hoy en día usted y yo tenemos promesas. Amén. Ahora, se nos ha enseñado, hermanos, o hemos escuchado que a través de la escritura hay más, aproximadamente 5,000 promesas. Amén. Un por medio de 5,000 promesas. Amén. Ahora, en estas promesas, hermanos, yo nomás les voy a dar unas cuantas. Amén. En las promesas de Dios, hermanos, Él ha prometido primero vida eterna. Amén. Yo nomás les voy a nombrar unas cuantas. Y esto usted lo puede ver en 1 de Juan 2:25, que dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Él nos promete la vida eterna. Ahora, otra, mi hermano, es el perdón. Dios nos promete el perdón. Dice 1 de Juan 1:9. Me voy a ir rapidito en esto, hermano, solamente para que nosotros podamos ver algunas de las promesas. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, amén, hay esperanza para ti. Solamente tienes que confesar tus pecados, amén. Tienes que confesarlos, y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No solamente nos perdona, sino nos limpia de toda maldad. Dice que Él nos promete la salvación. Amén. No solamente nuestra salvación, sino la salvación para nuestros hijos. Amén. Isaías 49:25 dice: y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Amén. Otra promesa hermosa que Dios nos hace a través de su palabra. Amén. La salvación de nuestros hijos. Amén. Ahora, provisión. Amén. Esto es algo, mi hermano, que nosotros tenemos que ponernos de igual manera en nuestro corazón, porque en este tiempo sí hay muchas personas, hermanos, que hay falta de trabajo, o el horario de su trabajo ha menguado, o no hay tanto trabajo, o no sé la circunstancia por la cual tú le estás pasando. Amén. Pero Dios promete proveer lo necesario. Dios promete la provisión que tú y tu familia necesitan. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir todo lo que os falta. En ocasiones, hermanos, queremos lo que yo quiero, what I want, what I think I need. Pero Dios va a suplir lo que te es necesario, lo que te hace falta. Y en ocasiones sí te da, hermanos, lo que uno dice no es una necesidad, pero lo deseo. En ocasiones Dios lo hace porque Él nos favorece como sus hijos, amén. Pero tienes que saber que Dios va a suplir lo que tú necesitas. Si tú necesitas trabajo, Dios lo va a suplir. Si tú necesitas clientela en tu trabajo, Dios lo va a suplir. Solamente tienes que acercarte a Él y creer que Él es tu proveedor. Amén. Que tu confianza no esté en los clientes que vayan a entrar, sino en Dios, quien va a proveer esos clientes que necesitas. Amén. Al igual que esas horas que tú necesitas, lo que tú necesites, Dios te lo va a suplir.
porque Él promete la provisión en nuestra casa. Amén. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Ahora, la paz. ¿Cuántos de nosotros necesitamos paz? Amén. Todos en este tiempo necesitamos que nuestra mente esté llena de la paz que Dios ofrece, porque nuestra mente, hermanos, está capacitada para destruirnos. ¿Por qué destruirnos? Porque nosotros mismos nos envolvemos de tantas cosas en nuestra mente que perdemos el control de ella, perdemos el dominio. Amén, el dominio propio, y dejamos que los pensamientos nos invadan, que nos llevan a enfermar. Amén, así que Dios promete paz. Amén, y es necesaria la paz de Dios en nuestras vidas. Amén, ¿qué nos dice, hermanos? Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es la clave aquí? Él promete la paz. Él promete la paz en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que tener nuestro pensamiento conectados con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Amén. Si mi pensamiento está enfocado en las noticias, en la enfermedad, en el virus, en la escasez, en el problema, en el dolor, en lo que usted guste, hermanos. Si está enfocado en eso, entonces la paz no está en nosotros, no porque Dios no lo quiera cumplir, sino porque nuestra confianza está puesta en todo menos en Dios. Amén. Pero Dios promete paz. Amén. Estas son algunas nada más, hermanos. Sanidad. Amén. Dios promete sanidad. Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Amén. Como hijos de Dios, lo más importante a sanar es nuestro corazón. Las heridas profundas en nuestro corazón. Hay hombres, hay mujeres, jovencitos, niños que necesitan sanar su corazón. Amén. Y Dios trabaja de esta manera, de adentro para afuera. Amén. Dios promete sanarnos. Amén. Él promete sanar, hermanos, nuestras heridas. Amén. Esas heridas profundas que hay en el corazón, nosotros nos acercamos a Él, mi hermano, y Él va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Si nosotros dejamos que Dios cumpla su promesa en nosotros. Amén. Porque en ocasiones, hermanos, no es que Dios no lo esté cumpliendo, sino que nosotros no estamos dejando que Él obre en nuestro corazón. Y es necesario sanar nuestro corazón, dejarle a Él nuestro corazón para que Él sea el médico, el cirujano, que Él haga lo que tiene que hacer, hermanos, para que usted y yo tengamos esa sanidad interior, porque Él promete sanar nuestras heridas. Amén. Él promete sanar nuestras heridas. Y hermanos, después de que Él sane nuestro corazón, Él promete, hermanos, la sanidad física, lo que nosotros necesitamos. Amén. Pero es necesario primeramente sanar nuestro corazón. Amén. Para que nosotros podamos vivir una vida plena en Cristo Jesús y no enfocado en la herida que me causaron, no enfocados en la injusticia o lo que sea que nos esté hiriendo. No, Dios quiere sanar nuestro corazón. Él promete sanar nuestro corazón. Amén. Él lo promete, hermanos. Ahora, Dios nunca falla. Dios nunca falla, hermanos. Él siempre cumple lo que promete. Nos dice, hermanos, en Josué 24:14, les voy a leer la segunda parte de este versículo. Dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas se han cumplido. Amén. No ha faltado ninguna de ellas. Cada palabra que Dios ha dicho, hermanos, toda se ha cumplido. No ha faltado ninguna de ellas. Amén. En nuestro caminar con Cristo, hermanos, así sean años. Amén. Nosotros tal vez vamos para 12, 13 años en el Evangelio. Amén, que es caminando con el Señor. Hay personas que a lo mejor tienen 30, 40, 50, aún más tiempo. Hay personas que a lo mejor tienen 1, 2, 3 años apenas empezando. Pero te pueden decir, hermanos, yo te puedo decir que no ha faltado ninguna de las promesas que Dios me ha dado para mí y para mi casa. Amén. Todas se han cumplido. Amén. Y eso es lo que Él nos dice. Él no falla en lo que Él dice. Amén. Él no falla. Y es por eso, hermanos, que nos hacemos esta pregunta hoy. ¿Habrá algo difícil para Dios?
algo difícil para eso. ¿En qué es lo que estás batallando? ¿Qué es lo que está pasando en tu casa? ¿Qué es lo que está pasando en tu persona? Porque muchas veces no es solamente en tu casa, sino que eres tú. Amén. Eres tú. Muchas veces somos nosotros, no lo que está pasando alrededor, sino que nosotros mismos estamos, hermanos, como Sara, riéndonos detrás de la puerta. Amén. Nos estamos riendo detrás de la puerta a lo que el Señor nos dice. Amén. Estamos postrándonos en reverencia como Abraham lo estaba haciendo, y aún así nuestro pensamiento está en la duda de cómo es posible que me estés diciendo que esto va a pasar. Yo no lo miro. Amén. Fíjense nada más, hermanos, cómo habla Dios. Y eso es lo que pasa. Amén. Eso es lo que pasa. Ahora, 5,000 promesas, un promedio aproximadamente 5,000 promesas hay en la Biblia. Yo nomás te dije, si acaso una mano, amén, de lo que hay en la Biblia. Pero yo te animo a que tú lo hagas. O aún mientras que nosotros estamos en la predicación, manda la promesa que Dios te ha dado. Comparte con nosotros esa palabra que Dios te ha dado. Amén. Y si tú no las conoces, yo te animo a que tú agarres tu Biblia. Amén. Toma tu Biblia y conforme tú vayas leyendo y tú digas, esta es una promesa que Dios está dando, apúntala en un cuaderno para que puedas tú ver cada una de las promesas que Dios hace. Pero es necesario leer la Biblia. Amén. Si no la lees, siempre vas a estar nomás queriendo escuchar de alguien más, cuando tú sola puedes alimentarte de las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, de estas 5,000 promesas, mis hermanos, como les decía, ¿qué es lo que pasa? Como Sara y como Abraham nos enfocamos, como ellos, amén, en aquel entonces se enfocaban en su vejez, se enfocaban en el que Sara ya era imposible para ellos que ella pudiera concebir. Se estaban enfocando en lo que miraban el uno al otro. Ella es vieja, mi esposo es viejo, ya no se puede, amén. Pero no se estaban enfocando quien que estaba hablando en aquella tarde, aquella noche, aquella mañana. No se estaban enfocando que el que estaba delante de ellos hablando era el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, mi hermano, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso estaba hablando. Amén. Estaba hablando a sus vidas, hermanos. Ellos era necesario que creyeran. Amén. Pero se enfocaban en lo que ellos estaban viendo. Amén. Se miraban uno al otro y había la duda. Y por eso se rieron. Amén. Como, ¿qué dice este hombre? No, o sea, no es imposible. Y eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que pasa. Y a mí me sorprendió mucho, hermanos, que aún postrados delante de Dios, amén, viene la duda en nuestro corazón. Viene la duda, hermanos. Entonces es necesario que Dios nos recuerde siempre. Amén. Entonces vemos, hermanos, que Sara, hermanos, hablando aquí de Sara, amén, dice, entonces Jehová, leo el versículo 13 de nuevo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Será cierto? ¿Qué quiere decir? Que estaba dudando, ¿verdad? Ella estaba dudando. Y yo me imagino que estos hombres de Dios, Jehová mismo hablando, hermanos, a través de ellos, estaban retirados. Y Sara, era a propósito de Dios que Sara estuviera escuchando. Amén, que él estuviera escuchando, que ella estuviera escuchando. Pero como Dios, hermanos, conoce nuestro pensamiento, conoce todas las cosas, por eso dice, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Amén, ¿por qué se ha reído Sara? Y todavía no solamente le hicieron la pregunta, sino que sabían lo que Sara había dicho. ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Será cierto lo que Dios ha prometido? ¿Será cierto que voy a recibir lo que me han dicho? ¿Será cierto que Dios hace esto? ¿Será cierto que voy a sanar? ¿Será cierto que mi matrimonio puede ser restaurado? ¿Será cierto que Dios me quiere usar? ¿Será cierto que yo puedo ser un evangelista? ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Cuánto nos hacemos esa pregunta? Y es por eso que nos estancamos. Y aún hablando a los jóvenes, muchas veces creemos que por nuestra juventud no podemos aún empezar. Pero Dios nos dice que nadie tenga en poco nuestra juventud. Amén, sino que seamos ejemplo. Amén, entonces, ¿será cierto que Dios quiere? Claro que Dios quiere, mi hermano, porque fuimos criados con propósito.
fuimos creados con propósito y las promesas de Dios son muchísimas. Solamente tenemos que buscarlas, hermanos, buscarlas, atesorarlas y creerlas y no dudar en nuestro corazón, porque aún Dios, hermanos, conoce la duda que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener, hermanos, en mente siempre que Dios, hermanos, Él va a cumplir todas las cosas. Amén. Ahora fíjense, hermanos, después de que Sara se ríe, en el versículo 15 dice: entonces Sara negó. Amén. Ella negó diciendo: no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Amén. Ella teniendo miedo, hermanos. Amén. Porque sabía, yo me imagino que reconoció quién es el que estaba hablando y tuvo miedo y dijo: no me reí. Amén. Pero Dios, quien conoce, le dijo: sí te reíste. Amén. Sí te reíste. Pero ¿qué pasa, hermanos? En el versículo 14 dice, hermanos: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Amén. Se estaba riendo Sara, pero le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Como diciendo: ¿y por qué te ríes? ¿Hay algo difícil para mí? ¿Y qué dice, hermanos? A pesar de que oyó que Sara se estaba riendo, ¿qué es lo que le dice? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, como reafirmando: aunque te rías, voy a regresar, y para cuando regrese, Sara va a tener el hijo. Amén, reafirmando. Y esa es la firmeza que Dios quiere que nosotros mantengamos. Amén, que nosotros, hermanos, aunque la gente se ría de lo que nosotros creemos o la certeza que tenemos en nuestro corazón de lo que Dios nos ha dicho, mi hermano, lo que Él ha prometido, que nosotros confiemos. Amén, y que no vengan las personas, hermanos, a quitarnos de esa firmeza que tenemos en Dios. Amén, sino creerlo en nuestro corazón. Porque es necesario creer en nuestro corazón, hermanos, para poder caminar en esa firmeza que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces, él estaba afirmando, amén, afirmando: voy a regresar. Y cuando regrese, Sara va a tener un hijo, afirmando: lo que te estoy diciendo es real. Y aunque te rías, yo voy a regresar y vas a ver que va a estar el hijo ahí. Amén. Es lo mismo, hermanos, con lo que Dios ha prometido. Amén. Y algo, hermanos, esta noche, ya cuando estaba por finalizar el bosquejo, amén, el bosquejo es lo que uno escribe, hermanos, para la predicación, amén, venía a mi mente, amén, porque fiel es Él quien lo prometió. Y cuando venía esto a mi mente, hermanos, me di cuenta que el jueves pasado fue la palabra que se dio. Amén, que está en Hebreos 10:23. Si tú estuviste la semana pasada, nos damos cuenta que fue, hermanos, la palabra que nosotros leíamos. Amén, y yo te puedo decir, hermanos, que en esta noche yo no me había dado cuenta, sino que cuando en mi mente se me viene, después de cerrar esto, porque fiel es Él quien lo prometió, amén, voy y busco el versículo donde está y viene el recuerdo, hermanos, a mi mente de que fue la palabra que se dio el jueves pasado. Y entonces yo entendía, mi hermano, que lo que Dios quiere de nosotros es que creamos en aquel que es fiel para cumplir lo que promete. Amén. Él es fiel para cumplirlo, mi hermano. Entonces nosotros tenemos que estar nosotros, como decía en ese, hermanos, si vamos ahí al libro de Hebreos, esto es lo que se leía, hermanos, el jueves pasado. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Dios va a cumplir, hermanos, siempre lo que Él promete. Y como leíamos en el libro de Jueces, hermanos, cada palabra que ha salido de Él hasta hoy se ha cumplido. Y así va a ser para nosotros. Amén. Lo que tú necesites. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Es necesario que nos acerquemos a Él. Amén. Es necesario que nos acerquemos a Él para que nosotros podamos ver y sentir lo que Dios habla a nuestras vidas. Amén. El que tú te estés alimentando de las predicaciones a través de este medio, gloria a Dios por ello. Amén. Dios aumenta nuestra fe, la esperanza, hermanos, se aumenta cada vez que nosotros escuchamos. Pero yo te voy a decir una cosa. Aparte de venir a escuchar la palabra de Dios, el consejo de la palabra, es importante que nosotros, hermanos, conozcamos a nuestro Dios en una relación con Dios.
Amén. Que leamos nosotros la escritura, que podamos nosotros leerla en nuestros hogares. Amén. Que tú misma, amén. Yo te animo que esta noche, en los días que vienen, si les mencionaba, hermanos, que son un por medio de 5,000 promesas. ¿Cuántas promesas podemos apuntar en estos días? Amén. Yo te animo a que tú leas la escritura y lo que tú creas en tu corazón que es promesa de Dios, apúntala para que tú puedas crecer en ese conocimiento de lo que Dios te promete. Y cuando tú escuches en tu corazón que Dios promete, hermanos, la provisión, que Él promete sanidad, que Él promete fuerzas nuevas, que Él promete, mi hermano, que Él te va a librar de lo que tú estés pasando. Cuando tú escuches en tu corazón que es leyendo la escritura, tu fe va a aumentar y tú vas a poder caminar derecha, tú vas a poder caminar firme porque estás confiando en Él. Amén. Así como lo hicieron Abraham y Sara después de que ellos tuvieron este encuentro con el Señor y que Él reafirma, amén, que Él les va a dar un hijo y que será de Sara, amén, que la descendencia va a crecer, hermanos, y se cumple esa palabra, mis hermanos. Ellos empiezan a caminar firme en el Señor y es lo que el Señor quiere de nosotros. Por los tiempos que se están viviendo, mis hermanos, no lo estamos ignorando. No ignoramos lo que pasa, pero lo que pasa alrededor no determina la clase de fe que vamos a tener nosotros. Lo que determina nuestra fe es nuestra mirada en el Señor, es nuestra confianza en el Señor. Y es por eso que a mí me llamaba la atención, hermanos, que ya para terminar esta palabra, mis hermanos, se me viene a mi mente, porque fiel es Él que lo prometió. Y yo dije, ok, hold on. Esto se predicó el jueves pasado. Amén. Y me doy cuenta que Dios vuelve a hablar de su promesa. Amén. Que en ocasiones, hermanos, porque somos humanos, así como Abraham, así como Sara, que se rieron cuando Dios delante de ellos les estaba prometiendo, hermanos, a Isaac. Amén. Ellos se rieron. Amén. Y a lo mejor nosotros no nos reímos, pero en nuestro corazón hay la duda, ¿será cierto? Amén. En nuestro corazón hay esa duda. Y es por eso que esta noche Dios quiere lavarnos y quiere quitar esa duda de nosotros. Y mientras que el tiempo va pasando, mis hermanos, que nosotros podamos activar lo que Dios nos ha dado y empezar, hermanos, a hacer lo que Él nos llama a hacer, que es compartir su palabra. Lo puedes hacer con una llamada, con un texto, con lo que tú quieras y gustes, pero crece en la palabra de Dios. Crece como hijo de Dios, aprende de la palabra de Dios, intenta entender la palabra de Dios, y la única manera que la vas a entender es acercándote a Él, porque Él dice, y te haré entender. Por medio de Él es que podemos nosotros, hermanos, avanzar. Amén. Entonces, mi hermano, en esta noche, la palabra de hoy, para que tú puedas saber, hermano, si tú lo tienes escrito, amén, si tú escribes las predicaciones, hoy es el Todopoderoso. Amén. Ese es el título de hoy, el Todopoderoso. ¿Y por qué el Todopoderoso? Porque para mí el Todopoderoso ha hablado esta noche. Amén. El Todopoderoso estaba delante de Abraham y Él estaba diciéndoles a Sara y a él que iban a tener un hijo. Amén. El Todopoderoso, hermanos, y eso lo leímos en la traducción lenguaje actual, que dice, hay algo que yo no puedo hacer. Amén. Hay algo que yo no puedo hacer. Eso es lo que Dios nos dice, hermanos, en esta noche. Pon tú esa pregunta antes y después de la circunstancia que tú pasas. Amén. Hemos aprendido, mi hermano, que si nosotros no podemos ayudar en las circunstancias, si nosotros no podemos hacer nada por lo que está pasando, entonces no es de nosotros. Lo único que nos queda a nosotros es orar y confiar. Amén. Y tener la esperanza de que Dios es más grande que lo que pasa a nuestro alrededor. Amén. Así que el Todopoderoso ha hablado esta noche, hermanos, a nuestras vidas, a nuestro corazón. Amén. Y cuidado, porque Él escucha nuestro pensamiento. Amén. Él escucha nuestro pensamiento. Cuando tú te acerques a Él, mi hermano, sé transparente. Amén. Sé transparente. Lo que quiero decir con eso es que seas sincera delante de Dios. Sé sincera, sincero delante de Dios. Él conoce nuestro corazón. Amén. Y conforme nosotros platicamos con Él, hermanos, Él nos va dando la paz que nosotros necesitamos. Amén. Así que en esta hora, mi hermano, esta ha sido la palabra del día de hoy. El Todopoderoso. Amén. Ese es el título, el Todopoderoso. Él ha hablado hoy, hermanos, así que habrá algo imposible para Él.
Amén. No hay nada, hermanos, difícil para Él. Amén. Nada difícil para Él. Para usted y para mí sí, pero por medio de Él, hermanos, podemos lograr muchas cosas. Amén. Así que en esta hora, que el Señor te bendiga. Gracias por estar en sintonía. Gracias por estar atento a esta palabra. Y yo te animo. Amén. Yo te animo a que tú mandes esa promesa que tú sabes que está en la Biblia. Compártela con nosotros. Amén. Compártela para que los que no la conozcan, amén, puedan leerla. Amén. A través de este medio y puedan ir cada uno conociendo las promesas de Dios. Amén. Si hay unas que yo no mencioné hoy, que son muchas que no se mencionaron el día de hoy, mándala. Amén. Yo te animo a que lo hagas para que podamos nosotros leerlas todos juntos, ir apuntándola en nuestro libro de promesas. Amén. Así que yo te animo a que lo hagas. Amén. Así que en esta hora, mi hermano, que el Señor te bendiga. Gracias nuevamente por estar en sintonía. Gracias a cada uno de ustedes. Y te animo de igual manera que comparte estos videos. Si cada uno de nosotros compartimos, hermanos, las amistades que yo tengo a través de Templo Ebenecer no son las mismas que tú tienes. Yo te animo a que las compartas para que el evangelio se vaya compartiendo no nomás a nosotros que estuvimos aquí, sino que a todos aquellos que se puedan tomar, hermanos, que propongan su tiempo para escuchar palabra de Dios. Yo te animo, hermanos, a que tú lo hagas. Amén. Gracias por los que ya comparten estas predicaciones. Gracias por ello, hermano. Que el Señor los bendiga grandemente. Y nos vemos, hermanos, primeramente Dios, el domingo. El domingo nuevamente estaremos en la iglesia. Amén. El domingo en la iglesia a las 9:45. Amén. Estamos en la iglesia. No olvides traer tu mascarilla. Vamos a cuidarnos los unos a los otros. Amén. Y ten por cierto, hermanos, que Templo Ebenecer está tomando todas las precauciones que podamos nosotros para cuidarlos a ustedes. Amén. Así que no tengas temor. No tengas miedo en acercarte, amén, sino que solamente vamos a seguir el protocolo que se nos pide, mi hermano. Vamos a cuidarnos los unos a los otros y vamos a estar bien, amén. Dios promete estar con nosotros siempre y Él sabe, hermanos, que Él sabe lo que hace, amén. Él es bueno y es grande, hermanos, y Él es Dios, el Todopoderoso. Así que nos vemos, hermanos, primeramente Dios, el domingo a las 9:45 en la iglesia. Así que, mi hermano, me despido. Que el Señor te bendiga grandemente.